Entonces, ¿aceptas que tengo razón? Sí, no iré a las vacaciones. Me parece muy buena decisión. Así se enfrían un poco las cosas con Nina. La distancia nos hará bien. Y mi matrimonio nos ayudará a no extender más la ilusión. Esa ilusión debe de extinguirse antes de que nos cause problemas. ¿No quieres ir a divertirte con ellos? Ay, no, mi cielo, estoy aquí bien contigo. Gracias. ¿Quieres tomar algo más? Mi amor, ¿dónde tienes esa cabeza? Te pregunté si querías tomar algo más. Ay, mi amor, es que ese muchacho de ahí se me parecía a Bruno, ¿no te parece? Pero para nada, en absoluto. Ese no es mi sobrino. No. Señorita, otra margarita, por favor. ¿Cómo crees? No se parecen nada. No, nada. Si se hubieran tardado más tiempo en arreglarse, ya no habíamos llegado y íbamos a ver la noche. Tranquilo, Santi. Ya estamos aquí, no pasa nada. Pues sí, pero si se hubieran tardado más tiempo en arreglarse, no hubiéramos llegado. Ay, bueno. Y si Bruno estuviera aquí, seguramente seguiría arreglándose en el hotel. Como es de vanidoso. Ay, sí, menos mal no vino. ¿Menos mal? Bueno, digo, si hubiera venido, estaría todavía en la habitación arreglándose, como dijiste. El atardecer está muy lindo. Gracias por traernos, don Ariel. Está muy lindo el lugar. Al contrario. Excuse me, can I get a lemonade? ¿Limonada? Sí. ¿Cuál es el problema? No, sin ninguno. Pero, ¿no le querrás poner un poco de tequila y armar un margarita? Ándale, yo te lo invito. No, gracias. No bebo. Ah, claro. No eres mayor de 21. Yo lo pido por ti. No. Es que no bebo alcohol. Muchas gracias. Pero no te molestes. Mira, yo solamente estaba buscando una excusa para poder conocerte. Un placer, Sebastián Mariño. Nina Peonte. Una pregunta, ¿te estás hospedando acá en este hotel? Ay, creo que ya nos merecíamos estas vacaciones. ¿Cómo es que dicen los gringos? Staycation. Está fría, está rica. Espérame.
Familia Piamonte, buenos días. Don Salomón, buenos días. Don Ariel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. La estamos pasando excelente. ¿Y ustedes? Bueno, le mentiría si le digo que no, porque estaba a punto de aventarme un chapuzón a la alberca. Me parece muy bien. Me imagino que Bruno también los está acompañando. Pues no, lo hemos invitado, pero fíjese que no se ha animado a estar aquí con nosotros. Se la ha pasado encerrado ahí en su recámara. ¿Y la universidad? Ah, no, ahí no sé qué pasa, don Ariel. Yo no sé si tiene clases o no tiene. Qué raro, ¿no? Bueno, síguela pasando bien, don Salomón. En unos días nos vemos. Igualmente ustedes, que la pasen muy bien. Pronto nos vemos por acá los esperamos. Ándele, hasta luego. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no seas chismosa. ¡Venga, ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡El agua, pato! Eliana, por favor, deja de llamarme, por favor. Tío, buenos días. ¿Te desperté? No, ¿cómo crees? Si está estudiando o está terminando de limpiar el... No me tienes que decir mentiras. ¿Es verdad que no tienes clases? Bueno, tío, veo que primero llamaste a otros, entonces... Así es. Pero me imaginé que estabas en la universidad o con Eliana, ¿no? No tengo clases esta semana. Y Eliana está trabajando, así que ya sabes. ¿Estás bien? Yo estoy perfecto, estoy muy bien. Solo que... No, si salgo del cuarto, me agarra la señora Flavia, me invita al té... Prefiero evitar eso. Qué malo eres, ¿eh? Mira, ¿por qué no te vienes para acá y nos acompañas? Todavía nos quedan unos días. Tío, no puedo. Me encantaría, créeme que me encantaría, pero no puedo. Tengo examen la semana que viene, tengo que estudiar, tengo 1000 cosas que hacer. Bueno, te lo decía porque te noto aburrido. Y la verdad, todos te extrañamos mucho. Las vacaciones no son las mismas sin Bruno. Yo también los extraño. A todos. ¿Y cómo está Bianca? ¿Bien? Creo que también estaba necesitada de vacaciones. Nos vemos en unos días. Un abrazo, cuídate. Sí, tío, salúdamelos a todos, ¿sí? A todos. Ok, chao. Mademoiselle, ahí está. ¿Ahí está quién? El chico que te conté ayer, con el que hablé. ¿Está guapo? Ay, guapísimo. Se llama Sebastián. Nena, desde anoche me has dicho eso mínimo 10 veces. ¿Por qué no vas a hablar con él? Ay, no, ¿cómo crees? Qué oso. Que venga él. Eso funcionaba en mi época, no en la tuya. Si te gusta, no tiene nada de malo, ve a platicar con él. ¿Será? Sí, ándale. No tengo nada de lo mismo. No. Hola. Hola.
¿Eso es lo que quieres? Ser parte de esa sarta de confianzudos que aprovechan que no están los patrones en casa para organizar un balneario. Ellos dicen que don Ariel les dio permiso. Ay, sí. Eso lo dicen para justificar su falta de respeto. Guácala, qué asco. ¿Quién se va a volver a meter a esa alberca? Ay, estoy aburrida. Pásame el teléfono. Pues ahí está encima de la cama. Pues pásamelo. Ya. ¿Qué te puedo decir? Hola, mamá. La próxima vez que te vayas de vacaciones me llevas contigo, ¿no? Estoy aburridísima. No me quiero volver a quedar sola en esta casa. Bueno, tú decidiste quedarte. Bueno, porque yo no sabía que se iban a tardar tanto. Mamá, pero puedes ir a la casa de Penélope, consentir a tu nieto. Ay, no, guácala, qué horror. No soporto ese olor a pañal. Ugh. Además, en la casa me dejaste otro niño. Mamá, no has tenido problemas con Bruno, ¿no? No, bueno, ojalá. Se la pasa encerrado en su cuarto. Se me hace que te extraña, mi amor. Ay, Dios mío santo, ya vas a empezar. Bueno, la verdad es que estuvo bien que te alejaras un poquito. Las cosas como que se estaban calentando mucho, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo no estoy para tus estupideces. Hablamos luego. Mira, yo nada más te... Chao. Good afternoon, sir. Yeah, give me 1 second before you take it. Tengo que sacar la maleta del carro. Bienvenido a Key West. Thank you, gracias. No sabes cuánto añoraba estar aquí. Bienvenido. ¿Me permite una identificación, por favor? Gracias, claro que sí. Bruno. Hola. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso.